Muy buen día. Dando seguimiento con esta serie de videos tutoriales, ahora es momento de pasar al video relacionado con los temas de la sesión número 2, en los cuales abordaremos ejercicios de aritmética, particularmente hablaremos sobre la jerarquía de las operaciones y algunos ejercicios relacionados con fracciones. Es importante mencionar y recordarte que estos ejercicios han sido tomados de tu cuadernillo de trabajo, particularmente en las secciones de la 1.3 hasta la 1.10. Y comenzamos. En esta sección 1.3 se tiene el propósito de demostrarnos cómo a veces en matemáticas es innecesario tener que resolver ciertas operaciones, dado que dentro del proceso se encuentran sus operaciones contrarias. Si bien es cierto, existen diferentes operaciones aritméticas que ya se mencionaron en el video anterior, pero es importante que sepamos que siempre existe una contraparte, es decir, la parte opuesta. Si nosotros hablamos particularmente del caso de la suma, nosotros sabemos que existe una operación opuesta a la suma, la cual es la resta. Si hablamos de la multiplicación, sabemos que existe su operación opuesta, que en este caso es la división. Si hablamos de una potencia, sabemos que existe su operación contraria, la cual es una raíz, siempre y cuando sean del mismo tipo de radical. Ahora, cuando nosotros tenemos ejercicios dentro de los cuales se encuentran las operaciones opuestas y es la misma cantidad la que se pone en juego, es inminente determinarlo para que nos haya la necesidad de tener que realizar pasos innecesarios. Un ejemplo que podemos poner ahorita sería el ejercicio número 21. Noten cómo a la cantidad 465 se le va a sumar la cantidad 345, me va a arrojar un resultado y después le voy a restar lo mismo que le sumé. En este caso, la cantidad 345 es la misma que se está sumando y se está restando. Por lo tanto, es como tienes una cantidad, te doy 345, devuélvemelos, te quedas con la cantidad original que tú tenías. Y el resultado sería 465 sin la necesidad de tener que hacer ningún tipo de operación. Ese es un ejemplo de suma y resta como inversas. En el ejercicio 28, noten cómo al 12 se le está sometiendo con raíz cúbica, pero por fuera la raíz cúbica está siendo elevada al cubo. En este caso, como la potencia externa es a la 3 y el radical, por ser raíz cúbica, también es 3, se anulan las cantidades dando como resultado simplemente a un 12. Y este es un ejemplo de operaciones inversas entre potencias y raíces del mismo radical. Un ejemplo que tenemos acá, como es el caso del ejercicio 26, son operaciones en las cuales ahora juega la multiplicación y la división. Nota cómo 123 está siendo multiplicado por 304, me va a dar un resultado y después lo voy a dividir entre 304. Nota cómo multiplico por 304 y divido al mismo tiempo entre 304. Por lo tanto, la cantidad más bien no sufre ningún cambio y va a resultar 123. ¿Sí? Ahora, nos hace falta a nosotros algunos ejemplos sobre la raíz. Por ejemplo, si yo tengo esta raíz, yo puedo decir, en la parte interna de la raíz tengo al 64 y al 36. Si yo sumo 64 más 36, el resultado viene a ser 100. Y tú sabes que la raíz cuadrada consiste en encontrar un número que al cuadrado, es decir, multiplicado por el mismo, me dé ese valor. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. La pregunta del millón es, ¿lo hubiera podido saber de otra manera más rápida? Quizá sí, quizá no. A lo mejor alguien dice, si le saco la raíz cuadrada al 64 es 8, y si le saco la raíz cuadrada al 36 es 6 y lo sumo. Pues no, nota cómo la cantidad daría 14. Por lo tanto, en este caso puedo asumir que la manera ideal es sumo las cantidades, el resultado le saco la raíz cuadrada. Pero pasa lo mismo cuando se están multiplicando. Por ejemplo, aquí sería 81 por 64, me daría como resultado una cantidad que viene a ser 5.184. Es 5.184. A esa cantidad nosotros le podemos sacar raíz cuadrada y tendrá un valor entero.
pues vamos a ver, y la raíz cuadrada, si utilizo mi calculadora, es el resultado 72. Veamos aquí si existe una propiedad más rápida. La raíz del 81 viene a ser 9 y la raíz del 64 viene a ser 8. Y 9 por 8, que es la operación interna que se estaban haciendo, sí da 72. Por lo tanto, puedo concluir que las operaciones de la multiplicación dentro de una raíz se pueden resolver y el resultado sacarle raíz o separar por factores a cada término, sacarle su raíz y hacer la operación interna que era la multiplicación, cosa que no puede aplicar cuando es la suma, ¿sí? Esto lo seguiremos viendo más adelante, por lo tanto vamos a avanzar de sección. Ahora pasaremos a los ejercicios relacionados con la sección 1.4 y nos iremos un poco más rápido para tratar de alcanzar a ver varios ejercicios. En este caso, la sección 1.4 tiene que ver con la famosa jerarquía de operaciones. En este caso, es muy importante que tú conozcas cuáles son los niveles de prioridad para resolver las operaciones. Básicamente son 3 los niveles que se deben utilizar para poder determinar la importancia y el orden en el cual se van a resolver las operaciones. Como primer nivel de prioridad, nivel número 1, se deben encontrar todo lo relacionado a resolver los paréntesis, ¿sí? Y en ese aspecto de los paréntesis, vamos a tratar de aprovechar, encontrar algunos asuntos relacionados, sobre todo, con las potencias y las raíces. Estos son mis primeros niveles de prioridad. Operaciones internas dentro de paréntesis o las raíces y las potencias. En el caso número 2, paralelamente se encuentran en el mismo nivel de prioridad la multiplicación y la división, ¿sí? Y como caso final se encuentra la suma y la resta, que ya son las operaciones de menos importancia, puesto que son operaciones de agrupación. Únicamente es para dar totales. En algunos casos vamos a encontrarnos con una palabra tipo acróstico, que es la palabra PEMDAS, que en este caso la palabra PEMDAS, si tú la analizas por sus iniciales, podrás determinar que la P resuelve las operaciones internas en los paréntesis. Entonces, la P es de paréntesis, la E son exponentes o potencias, la M son las multiplicaciones, la D son las divisiones, la A es adición o adherir, que es sumar, y la S es sustraer de restar. En este caso vamos a tomar algunos ejemplos para poder visualizar cómo es que esto es posible. Por ejemplo, en el caso del ejercicio 37, que dice 12 más 12 entre 3, ¿sí? Más 3. Aquí muchos estudiantes cometen el error de tratar de querer resolver los ejercicios en el orden en el cual están escritos. Por ejemplo, empiezan a hacer 12 más 12, lo que les da le ponen entre 3 y luego después le ponen más 3. Entonces es muy importante porque hasta un signo, un paréntesis, nos puede inmediatamente modificar el resultado de un ejercicio por jerarquía. En este caso yo noto que hay una suma, que es el último nivel de prioridad, hay una división y hay otra suma. Si me voy por prioridad, lo primero que debo hacer es la división. Entonces voy a empezar por hacer 12 entre 3. El resto se va a quedar intacto y me va a quedar 12 más 12 entre 3, que es 4, más el 3. Y si estas cantidades las sumo, como ya son puras sumas, son operaciones del mismo nivel, ya solamente arrojo un total que sería 12 y 4, 16 y 3, 19. Nota cómo este ejercicio inmediatamente cambiaría o se vería modificado al momento de aportarle algunos paréntesis que puedan cambiar el sentido y el orden de cómo se resolverían estos por medio de los pasos de la jerarquía. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a utilizar este mismo ejercicio, pero ahora en el inciso 38, el número 38, para que notes la diferencia en el resultado. Fíjate cómo ahora este paréntesis me va a hacer cambiar. ¿Tenemos operaciones dentro del paréntesis? Sí, hay que iniciar por eso. Entonces voy a dejar 12 más 12 entre, ¿sí? Y el resultado de la suma, que es lo que existe dentro del paréntesis, 3 más 3 es 6. Los paréntesis no siempre sirven solamente para multiplicación, sirven para agrupar términos. Entonces, en este caso, el 3 más 3 se agrupó, dando un total de 6. Y entre la suma y la división, pues es primero la división. Y 12 entre 6 me arroja 2. Por lo tanto, me va a quedar 12 más 2. Y el resultado sería 14. Entonces, en todos estos casos, pues es importante ir visualizando cuál es el nivel de importancia que existe para cada uno de ellos y poder continuar. Muy bien, pasamos a la siguiente sección, que es la sección 1.5. Y en esta sección me piden aprender a jugar con las operaciones de tal manera que use 4 veces, ¿sí? Dice, forme los dígitos del 1 al 9 usando solamente 4 4 y las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que mi resultado dé 1 usando 4 veces el 4? Bueno, puedo empezar a pensar y a decir, ¿cómo le hago? Bueno, puedo poner quizá 4, ¿sí? Más 4, ese resultado da 8, pero he usado el 4 dos veces. Menos 4, menos 4. Y ese es un ejemplo que da 0, no sirve. Entonces vamos a detectar otro ejemplo. Ese sería el ejemplo para el 0, ¿sí? Puedo hacer 4 más 4 da 8 entre 4 más 4, ¿sí? 4 más 4 es 8, 4 más 4 es 8 abajo también, y 8 entre 8, que es lo mismo entre lo mismo, da 1, ¿sí? Muy bien, ese es un ejemplo. Asimismo, vamos a jugar con las cantidades usando el 4 de diferentes versiones para que me pueda dar el resultado del número esperado, ¿sí? Eso lo vamos a ir identificando. Ahora, en el caso de la sección 1.6 va a ser lo mismo, solamente que es usando 4 veces el número 3 para que te dé 1, para que te dé 2 y así sucesivamente hasta el 9. Ahora pasemos a la sección 1.6 que tiene que ver con aprender a resolver operaciones en la calculadora. Muchas veces nosotros cometemos el error de no indicarle a nuestra calculadora los correctos niveles de prioridad que a veces requiere la calculadora utilizando paréntesis. Sobre todo nos pasa muy seguido en el caso de la división. Por ejemplo, el ejercicio 61, hay ocasiones que nuestra calculadora, si este es el display de la calculadora, nosotros escribimos, supongamos, 45 más 15 y luego picamos la tecla de la división entre 12 y nos preguntamos por qué no nos da el resultado correcto. Si yo lo escribo de esa manera, por lo que hemos estado aprendiendo, entenderás que la calculadora trabaja con la jerarquía y lo primero que va a hacer la calculadora es resolver 15 entre 12 y al resultado le va a sumar los 45. Pero yo no quiero eso, yo quiero que el 12 divida a todo el resultado de una suma. Por lo tanto, ¿qué es lo correcto? Si yo tengo la tecla de la división, que es una tecla parecida así, donde puedo escribir arriba 45 más 15 y abajo el 12, pues ahí me ahorro ese problema. Pero si no la tengo, ¿cómo le hago para que la calculadora me entienda que entre 12 no es solo el 15, sino todo? Pues para eso entenderás que el uso de los paréntesis nos permite agrupar términos y al encerrarlos en paréntesis no significa que los voy a multiplicar. Los estoy encerrando para agrupar el resultado y que todo sea dividido entre dos. Entonces, en estos casos se nos recomienda el correcto uso de los paréntesis
para poder resolver las operaciones con el estricto orden de la jerarquía de las operaciones, ¿sí? Y este es un ejemplo importante aquí. Muy bien, vamos a continuar con la sección 1.8, que en este caso son las fracciones equivalentes. En este caso de la sección 1.8 es aprender a que una fracción se convierta a otra. Sin embargo, es importante saber que nuestras fracciones están estructuradas por dos partes. Por ejemplo, en el caso de una fracción, la parte de arriba es conocida como numerador, mientras que la parte de abajo es el denominador. Cosa que si yo lo relaciono con la división, el numerador viene a ser el dividendo y el denominador, que es entre cuántos, es el divisor. En este caso, si yo quiero transformar el denominador, debo saber que la fracción es una regla que me mide cierto aspecto de proporcionalidad o cierta parte de proporción en la que yo digo cuánto de cuántas partes tengo. En este caso, si yo veo el ejercicio 76, que tengo 3/5, y me dicen, quiero que me digas esto, pero no me lo digas en lenguaje de quintos, me lo digas con denominador 30, es decir, en treintavos, pues tú entenderás que el 5 necesita crecer, pero para que no se pierda la proporción, debe crecer de la misma magnitud el numerador. Entonces, el proceso más rápido es preguntarnos, 5 por cuánto da 30, y me doy cuenta que es por 6. Entonces, para no afectar y que quede descompensado, la parte de arriba también se va a multiplicar por esa cantidad. De tal manera que me va a quedar en la parte de arriba 3 por 6, 18, y abajo 5 por 6, 30. De manera que si yo divido 18 entre 30, porque siempre es el de arriba entre el de abajo, me dará lo mismo, que es 0.6, que 3 entre 5, ¿sí? Y de esta manera tú podrás convertir todos los ejercicios de fracciones equivalentes utilizando la regla de multiplicar por lo mismo abajo que arriba, ¿sí? Y pasando ahora a la siguiente sección, nos damos cuenta que en la siguiente sección tenemos ejercicios donde ahora lo que quiero convertir es un entero. En el caso de convertir un entero, por ejemplo, el ejercicio 86, el 2, lo quiero convertir a tercios. Entonces, primero sería importante saber un entero, ¿cuántos tercios tienes? Tercio significa haber partido el entero en 3 pedazos. Y para seguir teniendo el entero, solo que fragmentado, debo de tener los 3 pedazos de los 3. Entonces, si yo tengo 2 enteros, yo tengo 2 veces 3 pedazos de 3. Por lo tanto, se va a multiplicar por 3 tercios. Las fracciones, cuando se multiplican de tal manera que es el de arriba por el de arriba, que es el numerador, y el de abajo por el de abajo, que es el denominador. De tal manera que sería 2 por 3, 6, entre 1 por 3, 3. Entonces estoy diciendo que tengo 6 tercios, lo cual es equivalente a 6 entre 3, 2. Lo mismo voy a hacer, pero multiplicando si quiero a cuartos por 4 cuartos, si quiero a décimos por 10 entre 10, si quiero novenos por 9 entre 9 y así sucesivamente. Y finalmente en la sección 1.10 encontraré cómo simplificar una fracción, que en este caso simplificar una fracción significa reducirla a números más pequeños, pero que en valor siga siendo lo mismo. Por ejemplo, el 30 cuarentavos, que es el ejercicio 98, fíjate cómo yo lo que puedo hacer es decir, 30 y 40, pues como son múltiplos de 10, le quito el 0 y le quito el 0, que sería como dividirlos entre 10, y me va a quedar 3 cuartos. Y allí no hay ningún problema. Pero si me voy al ejercicio 102, como es el caso del 75 entre 60, ¿sí? Ahí, por ejemplo, puedo decir, uno es par, pero el otro no es par, entonces no puedo sacar entre 2. A lo mejor puedo sacar entre 3, a lo mejor puedo sacar entre 4 o entre 5. Lo ideal es irse a lo más grande. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a sacarles quinta parte, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 75? ¿Sí? Entonces, yo puedo detectar multiplicando o dividiendo 75 entre 5, que en este caso cabría 15 veces. ¿Sí?
Y el 5 en el 60, puedo determinar que cabe cuántas veces. Cada 2 veces es 10. Entonces cabe 12 veces y sería 15 doceavos. Pero esto todavía tiene tercera. Entonces 15 entre 3 sería 5 y 12 entre 3 sería 4. La pregunta del millón entonces sería, ¿no se hubiera podido dividir entre algo más grande? Pues sí, yo le saqué quinta y le saqué tercera. Si multiplico estos dos, 5 por 3 es 15. Significa que el máximo común divisor en el que yo los podía dividir era entre 15. Notemos la diferencia. Por ejemplo, ¿cuántas veces cabe el 15 en el 75? 2 veces 30, otras 2 veces 60 y una quinta vez 75, cabe 5 veces. Y el 15 en el 60 cabe 4 veces. Y fíjate cómo con el 15 llego más rápido a la misma respuesta a la que llegué en la parte de. Entonces la simplificación consiste en sacarle mitad de arriba, mitad de abajo, terceras de arriba, terceras de abajo. Yo no puedo permitirle sacar a una parte quinta y a otra tercera. Debo mantener la misma regla de proporcionalidad. Y con esto, pues, espero que seas capaz de resolver los ejercicios relacionados con esta sesión número 2. Continuamos y nos vemos en el siguiente video.